Y en esta pestaña de acá les voy a dejar una tabla con muchas sustancias donde pueden ustedes calcular la presión de vapor utilizando la ecuación de Antoine, las cuales van a estar ya ligadas a esta hoja de Excel. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a resolver ejercicios de columna de absorción. Aparte de eso, les voy a dejar un Excel donde ustedes pueden hacer lo que es un análisis de sensibilidad y resolver los problemas de una forma mucho más rápida. Antes de empezar con la resolución de ejercicio en el código de Excel, vamos primero a hablar sobre ciertos conceptos básicos. Primero, entre una columna de absorción, ahí tienen ciertos criterios de diseño y condiciones de operación. Primero, las columnas de absorción deben trabajar a altas presiones y a bajas temperaturas para maximizar la transferencia de masa. La selección del solvente es muy importante. Tiene que ser un solvente que tenga una alta solubilidad, que permita una regeneración. Y el tipo de empaque también es importante, y eso va a depender del tipo de columna que vayan a diseñar y el tipo de compuestos que se encuentren involucrados en la separación. Entonces aquí tenemos lo que es una columna de absorción, tenemos el flujo líquido que está ingresando. Vamos a decir que toda la parte acá arriba tiene el código de 2 y la parte aquí abajo tiene 1. Entonces tenemos un líquido que está ingresando, tiene un flujo másico, un flujo molar, tiene una concentración molar, y nosotros podemos calcular la cantidad de líquido transportador, y también esta XS significa una relación molar. Calcularlo de esta manera nos va a ayudar a facilitar más los cálculos. También tenemos un gas que está ingresando por la parte de abajo. Esto es para un sistema en contracorriente, que es lo más usual para torres de absorción. Tenemos el gas transportador, que se lo puede determinar a partir del flujo molar del gas. Tenemos la composición molar del gas y la relación molar del gas. Lo mismo tenemos aquí a la salida, pero como calculamos lo que es un líquido transportador, el cual no se va a perder, y entonces tenemos que la misma cantidad que ingresa va a ser la misma cantidad que sale, y es por tal motivo que nos ayuda a facilitar los cálculos. Lo mismo es el gas transportador. El mismo gas transportador que ingresa no se va a absorber en el líquido, de tal manera que va a ser la misma cantidad que sale. No es igual que el flujo molar del gas que entra, va a ser diferente al flujo molar del gas que sale, porque cierta cantidad de soluto se va a desprender y se va a solubilizar dentro del líquido que está descendiendo. Entonces aquí tenemos lo que es el balance de materia global del sistema, y tenemos el balance de materia utilizando lo que es ya gas transportador, líquido transportador y relación molar. Y tenemos aquí ya la ecuación despejada que nos va a ayudar a resolver el problema de una forma mucho más rápida. Y trabajarlo de esta manera con relación molar nos va a ayudar a que tengamos un cálculo un poquito más certero y no tener que hacer asunciones de que la cantidad absorbida puede ser mínima o despreciable. Entonces, ¿cómo calculamos la relación molar? La relación molar la calculamos con estas ecuaciones. Tenemos la concentración molar y Y mayúscula es relación molar. Lo mismo hacemos con X. Para calcular la cantidad de gas transportador, lo único que hacemos es multiplicar el flujo molar por 1 menos la concentración molar. Lo mismo hacemos con el líquido transportador, de tal manera que el flujo de gas molar o el flujo de líquido molar es la cantidad de moles de no solutos dentro del sistema. Nos vamos a apoyar con las ecuaciones de Raoult y de Dalton, y con la combinación de estas vamos a obtener esta ecuación combinada, que es la ley combinada de Raoult y Dalton, y podemos determinar la curva de equilibrio molar. Pero también podemos nosotros transformar tanto las concentraciones X y Y en relaciones molares y obtener una curva de equilibrio en relación molar. Esta curva debe ser o les va a salir en línea recta, mientras que una curva en equilibrio con concentraciones molares les va a salir con curvas. Tenemos aquí cuando se trabaja con una gráfica YX de concentración molar y acá con relación molar. De tal manera que cuando hablamos de condición límite, lo que estamos diciendo es la cantidad de flujo mínima necesaria para que la concentración a la salida del efluente sea la máxima. De tal manera que a medida que se vaya acercando a la concentración máxima, se va a acercar a la curva de equilibrio totalmente para obtener el flujo mínimo, pero esto lo que originaría es que se necesite un número infinito de platos. Pero en la vida real nosotros siempre trabajamos con valores de 1.1 a 1.5 veces el mínimo de la condición límite. Entonces, bien, aquí tenemos lo mismo, pero con las gráficas en concentración molar, y tenemos que son ligeramente curveadas.
Y graficar estas gráficas no es tan necesariamente para la resolución de la mayor parte de los problemas, pero sí es importante saber cómo se construyen. Tenemos ahora que hablar sobre las unidades de transferencia y la altura de unidad de transferencia. Y básicamente uno lo puede calcular con esta ecuación de aquí, con una media logarítmica que se la calcula de esta forma, donde Y asterisco es la concentración en equilibrio molar y Y es la concentración molar del sistema en ambos puntos. Bien, generalmente se usa esta relación de aquí. Hay otros tipos de relaciones cuando las concentraciones son superiores al 10% y ya esta ecuación ya no funciona. Pero generalmente cuando son soluciones diluidas funciona perfectamente. Y para calcular la altura de unidad de transferencia, lo único que basta es determinar el flujo, que bueno, es un dato que da el problema, el área transversal de la columna, y dividirlo para acá ya, que es el coeficiente de masa global, de transferencia global. Y para calcular la altura, básicamente solo es multiplicar los números de unidad de transferencia por la altura de cada unidad de transferencia y determinamos la altura del lecho de la columna. Bien, aquí tenemos lo que es el Excel y en esta pestaña de acá les voy a dejar una tabla con muchas sustancias donde pueden ustedes calcular la presión de vapor utilizando la ecuación de Antoine, las cuales van a estar ya ligadas a esta hoja de Excel. Comencemos. Aquí vamos a ingresar los datos en todas las casillas que estén pintadas de celeste o que tengan la letra de color celeste. Esta columna opera de forma isotérmica. Este dato, para que opere de forma diabática, nos va a servir más luego solo para hacer una comparación, pero en sí la hoja está hecha para una columna que opere de forma isotérmica. Tenemos aquí que uno ingresa el nombre del compuesto o del soluto, en este caso es benceno, y aquí tenemos para ingresar los que son los valores de Antoine. Entonces, si uno conoce el compuesto, uno viene acá a la tabla y busca el número que le corresponde al compuesto y lo coloca aquí. De tal manera que automáticamente le van a aparecer los valores para la ecuación de Antoine, calcular la presión de vapor. En caso de que no esté el compuesto, uno puede escribir los valores en la parte de aquí abajo. Y en caso de que tampoco tenga esos valores, pero les dan la presión de vapor en la que actúe en ese momento a esa temperatura, lo puede escribir aquí abajo, de tal manera que deje estas casillas vacías. Y de esa manera, automáticamente se va a digitar en la parte de acá abajo la presión y el cálculo de la constante KI para ambos sistemas. En este caso, lo importante es el isotérmico. Bien. Y los datos del área y el coeficiente de transferencia de masa, uno los va a ingresar siempre y cuando uno quiera determinar la altura de la torre. Bien, de este lado de acá vamos a ingresar los datos para lo que es el solvente, ponemos el nombre del solvente y agregamos el peso molecular, la densidad y si queremos calcular el calor liberado por la absorción, añadimos la capacidad calorífica. Del lado de acá tenemos lo que son para agregar los datos del soluto. Entonces ponemos el peso molecular del soluto, la densidad si es que no las dan, el calor de absorción, tenemos aquí para el gas transportador, ponemos el nombre, la densidad y el peso molecular del gas transportador. Aquí nos pregunta que si tú tienes o posees una densidad global o se considera que el soluto está bien diluido en el gas transportador, de tal manera que solo bastaría colocar la densidad del gas transportador y en caso que fuera una mezcla entre los dos, debes colocar tanto la densidad del soluto y la densidad del gas transportador y automáticamente se te va a calcular la densidad promedio. Caso contrario, solo coloca la densidad global y tienes aquí igualmente, se te digita la densidad colocada. Bien, lo que vamos a ver ahora son los datos de los flujos másicos o flujos volumétricos, dependiendo de lo que te dé. Si te da un flujo volumétrico, debes colocarlo aquí y debes también colocar la densidad, en este caso del gas. En este caso tenemos aquí ya la densidad colocada y se calcula automáticamente el flujo molar y el flujo molar del gas transportador. Con respecto al líquido, en este caso tenemos lo que es un flujo másico. Como tenemos un flujo másico, automáticamente se nos va a calcular las moles porque le estamos incluyendo los valores de peso molecular y también se nos incluye el flujo molar del solvente automáticamente. En la parte de la composición uno puede ingresar tanto en porcentaje másico, libra absoluto sobre libra total, o puede ingresar en porcentaje molar, libra mol de soluto sobre libra mol totales, y automáticamente se les va a calcular en relación molar. Lo mismo con la composición, en este caso lo tenemos en composición másica, de tal manera que automáticamente se nos calcula la relación molar.
En la salida del gas, aquí si ya te lo da en composición másica, ya te tocaría hacer la conversión aparte. Bien, y acá en la salida de la concentración en el líquido, estos valores no se mueven, estos se modifican automáticamente cuando ya el problema se resuelve. Generalmente siempre nos van a pedir como incógnita encontrar cuál es la concentración de soluto inmerso dentro del líquido a la salida de la columna. Bien, entonces con esos datos, esto se calcula automáticamente la temperatura en un sistema isotérmico. Aquí está la presión de vapor calculada con la ecuación de Antoine. Colocamos aquí la presión total del sistema y automáticamente con esos datos se nos calcula la constante KI y aquí se nos dibuja las gráficas de equilibrio. Fíjense que para un sistema diabático la pendiente va a ser mucho mayor que para un sistema isotérmico, de tal manera que se va a necesitar una mayor cantidad de unidades de transferencia para poder llegar al mismo objetivo. Y lo vamos a ver en la resolución del ejercicio. Bien, entonces colocado todos estos datos, prácticamente ya se calcula automáticamente mediante el balance de materia, y aquí tengo las ecuaciones, si ustedes también lo quieren hacer manualmente. Se calcula la relación molar de X2 a la salida y yo lo convierto automáticamente en composición molar. De tal manera que este valor de aquí se copia en la parte de acá arriba, ya redondeado. Y tenemos aquí también los puntos de saturación. Estos se calculan usando la constante KI y la ecuación que ustedes pueden ver aquí. Con esto de aquí calculamos los puntos de saturación, sacamos la media logarítmica y se calcula automáticamente el número de unidades teóricas de la columna. Y como podemos ver, estos puntos de acá están calculados cuando el sistema actúa de forma diabática. Vemos que tiene un mayor número de unidades de transferencia, que es lo que yo expliqué más o menos aquí. Y también calculamos la altura de cada unidad de transferencia. Entonces, para calcular esta altura, solo se necesita lo que es el área y el coeficiente de transferencia global y el flujo másico. Entonces ya está seteado y se determina la altura de la columna. En el caso de acá, el coeficiente de transferencia global debería variar, pero en este caso no lo hemos hecho un cálculo tan fino, solo era para más o menos hacer una comparación. De este lado aquí se te van a calcular las moles absorbidas y el calor liberado, obviamente si colocaste el calor de absorción del sistema. Y el incremento de temperatura se te evalúa siempre y cuando hayas colocado el CP del sistema, la capacidad calorífica. Con lo cual tenemos aquí un incremento de temperatura que sería si la torre actuara de forma adiabática. También puedes tomar este valor como calor liberado, como el calor que tienes que retirar de la columna para mantenerla de forma isotérmica. Ahora, si te piden calcular el flujo mínimo para llegar a una concentración final en la salida, lo que se puede hacer es lo siguiente. Vamos a la parte de datos, vamos a lo que dice análisis de hipótesis y ponemos buscar objetivo. De tal manera que aquí colocamos el valor de 0.05 y vamos a pedir que cambie la celda del flujo másico. Ponemos aceptar y de esta manera podemos calcular el flujo másico mínimo para obtener una concentración de salida al límite, o sea, la concentración de salida máxima en el sistema. De tal manera que ya con este dato, si te dicen que necesita que sea 1.5 veces el mínimo, entonces lo que tú podrías hacer es aparte coger este valor y este dato de aquí lo vamos a copiar acá. Y automáticamente determinas la concentración de salida cuando el flujo es 1.5 veces el mínimo. Espero que les haya gustado, les haya ayudado. Nos vemos en un próximo video y sobre todo que les haya servido. Espero que no se queden con la hoja tal como está, háganle sus modificaciones, háganle sus cambios de conversiones. Yo estoy trabajando en lo que es unidades inglesas. ¿Por qué? Porque así estaba el problema con el cual yo empecé a trabajar este. Y también aprovechen esta hoja de Excel para hacer análisis de sensibilidad y puedan ustedes dar mejores interpretaciones a los resultados que les pidan sus profesores en clases.
Bien, entonces lo que vamos a hacer es copiar esta función de aquí. Ya los datos ya los tenemos ingresados. Y lo que vamos a hacer es dar Enter. Y aquí automáticamente lo que nos va a indicar es cuál es el flujo mínimo, cuál es el flujo transportador, cuál es la concentración de líquido a la salida, el flujo líquido a la salida, el flujo líquido cuál es el flujo líquido al ingreso, el flujo de gas de salida, el número de etapas que debería tener esta torre, cuál es la altura de etapa teórica y la altura de la torre. Muchas gracias, nos vemos en otro video.